Al filo de un amanecer inquieto, cuando el mar parecía contener la respiración y las nubes se apilaban como presagios, un hombre caminaba con pasos acelerados hacia el puerto de Jope. Su rostro mostraba una mezcla de urgencia y tormento interior, como si huyera de algo que no pertenecía al mundo visible. Ese hombre era Jonás, un profeta que había recibido una orden divina tan desconcertante que su corazón se quebró entre el miedo y el orgullo. Mientras observaba los barcos mecerse contra el muelle, tomó la decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de una ciudad entera. El viento que soplaba desde el oeste parecía susurrar advertencias, pero Jonás endureció el rostro. Prefería enfrentar océanos desconocidos antes que entregar un mensaje de misericordia a un pueblo que consideraba indigno. La orden de Dios resonaba aún en su memoria, como un trueno que no termina de apagarse. Levántate y ve a Nínive. Pero Jonás quería silencio, distancia, olvido. No sabía que el mar, testigo de su huida, se preparaba para revelar que nadie puede escapar a la misión trazada desde lo alto. Cuando el barco zarpó, él sintió un alivio fugaz, casi ilusorio. Sin embargo, la tranquilidad del mar era apenas una máscara que ocultaba una furia en gestación. Los marineros reían y organizaban las cuerdas, ajenos a la tempestad que se acercaba como un gigante despertando. Jonás, aferrado a la baranda, intentaba convencer a su conciencia de que había elegido el camino correcto, pero el cielo empezaba a oscurecerse con una velocidad antinatural. Entonces, mientras una ola golpeaba el costado del barco con un rugido profundo, Jonás comprendió una verdad aterradora. No huía de una misión, sino de Dios mismo, y ese descubrimiento sería apenas el comienzo de un viaje que atravesaría oscuridad, juicio, arrepentimiento y una inesperada revelación que transformaría su alma para siempre. Jonás jamás imaginó que un solo mandato pudiera sacudir tanto su espíritu. Mientras el viento del puerto levantaba el olor a sal y madera antigua, él sentía que la orden divina pesaba más que cualquier ancla. No era una misión cualquiera, era un llamado que atravesaba su alma como una tormenta que se forma en silencio, pero que ruge dentro del pecho. Nínive, un nombre que para muchos sonaba lejano, pero que para Jonás era una sombra que despertaba temores escondidos. Sabía que aquel pueblo no escuchaba ni obedecía. Sabía que su crueldad era tan grande como sus murallas, y aún así, Dios le pedía ir. ¿Cómo enfrentar un destino que parecía escrito para otro? ¿Cómo caminar hacia una ciudad cuya sola mención helaba la sangre? Mientras reflexionaba, Jonás comprendió que su verdadera lucha no era contra Nínive, sino contra él mismo. Su orgullo ardía como brasa viva, su miedo lo susurraba como un mar oscuro tratando de arrastrarlo lejos. Quería obedecer, pero quería huir aún más. No era cobardía, no del todo, era el peso de sentir que Dios lo había colocado en el centro de una historia que él no se creía digno ni capaz de protagonizar. Y así, con el corazón dividido, tomó una decisión que cambiaría no solo su camino, sino el rumbo de todo un pueblo. Esta narración te llevará a través de mares convulsos, decisiones que hieren, silencios que gritan y una misericordia divina que sorprende hasta al más endurecido. Si te apasionan las historias bíblicas profundas, quédate hasta el final. Descubrirás un mensaje que todavía hoy atraviesa generaciones. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar desde qué país y ciudad nos estás acompañando. Tu interacción nos ayuda a seguir trayendo relatos que despiertan fe, reflexión y transformación. Jonás siempre recordaba aquel amanecer en el que el viento parecía murmurar algo más que simples notas de brisa. Las arenas del desierto se movían como si un mensaje invisible
quisiera abrirse camino entre los pliegues del mundo. En su interior, una inquietud inexplicable se agitaba, como si su alma presintiera que el cielo estaba a punto de romper su silencio. Ese día, mientras la luz trepaba lentamente por las murallas de su ciudad, la voz de Dios descendió sobre él con una claridad que no dejaba espacio para dudas. Debía levantarse y marchar hacia Nínive, la ciudad que oprimía naciones enteras con su crueldad. En cuanto escuchó el mandato, algo frío se deslizó por su espalda, como la sombra de un ave gigantesca que se cierne sobre un viajero indefenso. Nínive no era un destino al que un hombre acudiera sin temblor. Era un imperio que devoraba pueblos, que levantaba estatuas a sí mismo y que destrozaba la esperanza de quienes se atrevían a cuestionarlo. ¿Cómo podría un solo profeta, un hombre común, enfrentarse a semejante monstruo? El mandato divino no parecía una misión, sino una sentencia. Mientras el sol terminaba de rasgar la noche, Jonás se preguntaba si Dios había considerado realmente quién era él. Un hombre que prefería la quietud, la rutina, los días sin sobresaltos. ¿Por qué enviarlo precisamente allí, a la ciudad donde la ira podía caer como lluvia de hierro? El profeta sintió cómo su corazón se encogía, dominado por un miedo tan antiguo como él, y junto al miedo, un orgullo herido. ¿Por qué debía él, de entre tantos, hablar a un pueblo que no merecía salvación? La idea comenzó a crecer dentro de él como una raíz oscura. Quizá podía escapar. Quizá era posible tomar otro camino, uno donde la voz de Dios no lo alcanzara, donde el nombre Nínive no lo persiguiera como una campana que nunca deja de sonar. Su decisión no nació de un impulso, sino de una mezcla amarga de temor y rebeldía. A veces, el orgullo se disfraza de prudencia, y Jonás, en ese instante, creyó que rehuir el peligro era simplemente ser sensato. Con pasos cada vez más rápidos, se dirigió hacia el puerto de Jope. El aire olía a sal, a redes húmedas, a madera gastada por el mar. Los marineros gritaban órdenes mientras las olas golpeaban con ritmo impaciente. Para Jonás, aquel sonido era la melodía de su huida. Allí encontró un barco que se dirigía a Tarsis, el extremo opuesto de donde Dios lo había enviado. No era solo una fuga geográfica, era una huida espiritual, una negación deliberada. Pagó el pasaje sin mirar atrás. Mientras descendía a la bodega del barco, la culpa empezó a rozarlo como un animal que se aproxima en silencio. Pero él se aferró a la idea de que el mar sería su refugio, un manto azul lo suficientemente vasto para ocultarlo incluso del Creador. Quería creerlo, necesitaba creerlo, porque admitir lo contrario sería reconocer que no había puerto ni distancia capaces de apagar una orden divina. La embarcación zarpó dejando atrás la costa, y por un breve momento Jonás sintió alivio, como si un peso hubiera caído al agua. Los marineros trabajaban con destreza, y el horizonte parecía prometer días tranquilos. Sin embargo, en el cielo comenzaron a formarse nubes que parecían arrastrar consigo un juicio no pronunciado. La superficie del mar empezó a agitarse, primero suavemente, luego con la ferocidad de un gigante despertando. Jonás buscó refugio en el interior del barco, aspirando la oscuridad como si allí pudiera esconder su desobediencia. Cerró los ojos intentando convencer su propia conciencia de que nada malo ocurriría. Pero la tempestad, aún joven, ya rugía como un león que descubre a su presa. Cada trueno era como un recordatorio del mandato que había intentado sepultar. Afuera, los marineros luchaban contra el caos creciente. El cielo parecía desgarrarse y el mar respondía con olas que se alzaban como montañas líquidas. Ellos gritaban a sus dioses, lanzaban objetos al agua para aligerar la carga, buscaban explicaciones en cada rostro.
pero ninguno de ellos miraba hacia Jonás, el verdadero origen de aquella furia desatada. En la penumbra de la bodega, el profeta finalmente entendió algo que lo hizo estremecer. No se puede huir de Dios. No hay océano tan profundo ni horizonte tan lejano que logre silenciar su voz. Mientras la nave crujía bajo el embate de la tormenta, Jonás sintió como su corazón se quebraba entre el miedo y la certeza. Su huida había terminado, aunque el castigo apenas comenzaba. El mar, que al amanecer parecía un espejo dócil, comenzó a inquietarse como si algo oculto despertara en sus entrañas. Las nubes se reunieron sobre la embarcación con la precisión de un ejército convocado por una orden invisible. Jonás, sentado en silencio, sentía que cada ola golpeaba no solo la madera del barco, sino también su conciencia. Sabía que la desobediencia nunca viaja sola. Siempre trae consigo una sombra que termina alcanzando al fugitivo, sin importar cuán lejos corra. Y allí, en medio del creciente estruendo del viento, comprendió que esa sombra lo había encontrado. Los marineros, hombres curtidos por incontables travesías, se miraban con temor que ninguna tormenta común podía provocar. El cielo rugía como si quisiera abrirse en dos, y las aguas se levantaban con furia desatada. Cada uno buscaba a su Dios, a su amuleto, a su memoria sagrada, pero ninguna oración lograba calmar la tempestad. El barco crujía como un animal herido, amenazando con partirse, mientras el pánico se esparcía como fuego en hierba seca. Nunca habían visto una furia tan dirigida, tan personal, tan consciente de su objetivo. Jonás descendió al fondo de la embarcación, intentando escapar del ruido que resonaba como el juicio mismo. Pero el silencio tampoco le ofreció refugio. Su espíritu ardía con un peso que ya no podía ignorar. Cerró los ojos, y en ese instante, el nombre de Dios volvió a surgir dentro de él como una flecha encendida. No lo había llamado desde que decidió huir. No lo había recordado desde que eligió su propia voluntad por encima del mandato eterno. Pero allí, rodeado por maderas temblorosas y la certeza del desastre, su alma reconoció la verdad que había querido enterrar. Los marineros, desesperados, descubrieron a Jonás escondido en su silencio. Sus rostros estaban endurecidos por el temor y la incredulidad. Lo confrontaron, exigiendo respuestas, exigiendo identidad, exigiendo explicación. ¿Quién era? ¿Por qué dormía mientras todos luchaban por vivir? ¿De qué tierra venía? ¿A qué Dios servía? Jonás, sin escapatoria, confesó la raíz del caos. Él servía al Dios que hizo el cielo, la tierra y el mismo mar que ahora reclamaba justicia. Cuando escucharon estas palabras, los marineros palidecieron. No todos conocían al Dios de Israel, pero todos lo habían oído nombrar. Sabían que su poder no era el de estatuas silenciosas ni dioses de madera. Era el Dios que habla, el Dios que ordena, el Dios que ve. Y era ese Dios al que Jonás había desobedecido. El viento pareció redoblar su furia al escuchar la confesión, como si el cielo mismo exigiera reparación. El barco se alzó y cayó sobre las aguas con la violencia de un juicio inminente. Jonás, con voz quebrada, pidió que lo arrojaran al mar. Era la primera vez, desde que huyó, que aceptaba las consecuencias de sus actos. Sabía que la tormenta no buscaba barcos ni marineros, lo buscaba a él. En su mirada había una mezcla de resignación y súplica, no por su vida, sino por la de esos hombres inocentes. Era como un hijo que finalmente reconoce la figura del padre y decide, al fin, dejar de huir. Aún así, los marineros se negaron de inmediato. No querían cargar con la sangre de un profeta. Intentaron remar, lucharon contra la marea, pero cada esfuerzo era inútil. El mar se tornaba más violento cuanto más resistían. Era como si Dios mismo cerrara todos los caminos excepto uno,
Exhaustos, temblando y con el alma dividida, finalmente comprendieron que no podían luchar contra lo que venía del cielo. Levantaron a Jonás con manos temerosas, mientras las olas rugían a su alrededor como testigos de un sacrificio inevitable. Entonces lo arrojaron al mar, y en el instante en que su cuerpo tocó las aguas, la tormenta se apagó como una lámpara que alguien sopla. El silencio cayó sobre el océano con una suavidad que resultaba imposible minutos antes. Los marineros contemplaron la calma con asombro y reverencia, sabiendo que habían presenciado algo que ninguna historia de navegantes podía explicar. Allí, en el borde del mundo, reverenciaron al Dios que domina los vientos y los abismos. Mientras el barco recuperaba su equilibrio, Jonás descendía entre las aguas oscuras. No era un final, aunque así lo parecía. Era un llamado que volvía a envolverlo, un llamado más profundo que el mar, más fuerte que la desobediencia, más persistente que el miedo. Y desde las profundidades, una criatura preparada desde el principio de los tiempos se aproximaba para recibirlo, no como castigo, sino como parte del plan que él había intentado evitar. Cuando Jonás abrió los ojos, no encontró cielo, ni arena, ni restos del naufragio que esperaba. Lo recibió una penumbra húmeda, un silencio denso y un olor salado que parecía mezclado con el aliento mismo del océano. Su cuerpo estaba entero, pero su espíritu temblaba. No sabía si estaba vivo o si había pasado al dominio de las sombras. Todo alrededor palpitaba como si aquel lugar gigante tuviera vida propia. Entonces lo comprendió. No estaba muerto, pero casi. Había sido tragado por una criatura tan imponente que solo podía haber sido enviada por la mano de Dios. El vaivén lento lo mareaba. No sabía cuánto tiempo había pasado desde su caída al mar. Allí, dentro del vientre del gran pez, Jonás sintió por primera vez el peso real de su huida. Había intentado escapar de la misión, pero ahora estaba atrapado en un encierro más profundo que cualquier ciudad o frontera. La oscuridad lo rodeaba como un juicio silencioso. Cada respiración era un recordatorio de su desobediencia. El lugar era estrecho, viscoso, y la sensación de soledad se aferraba a él como cadenas invisibles. Jonás trató de incorporarse, pero sus manos resbalaban. No sabía si el monstruo nadaba o flotaba, pero cada movimiento lo hacía sentir más pequeño, más indefenso. Allí nadie podía oírlo. Ningún marinero, ningún compañero, ningún eco del mundo exterior. Solo él y Dios. Y fue precisamente en esa prisión viva donde Jonás descubrió lo que nunca había querido admitir. Su miedo era más grande que su fe. Había temido a Nínive, a sus pecados, a sus represalias. Había temido fallar, pero ahora, enfrentado a la muerte, entendió que el temor que realmente lo había dominado era el miedo a la voluntad divina. Era más fácil huir que obedecer. Más fácil cerrar los oídos que enfrentar aquello que Dios veía en él. Su corazón comenzó a quebrarse en silencio. Los recuerdos llegaron como olas, la voz de Dios llamándolo, la seguridad de su tierra, la vergüenza de su huida. Se sintió indigno y por primera vez dejó caer el orgullo que lo había sostenido. Allí, en aquel vientre oscuro, no había excusas ni justificaciones ni rutas alternativas. Solo quedaba una verdad. Había desobedecido al único que podía salvarlo. Entonces Jonás habló. No sabía si sus palabras resonaban en el aire o si se hundían entre los ecos húmedos de aquel lugar. Pero las pronunció con la humildad de un hombre quebrado. Una oración sincera, angustiada, llena de arrepentimiento. No pidió poder ni venganza, no pidió que Dios cambiara los destinos, suplicó algo más profundo, pidió misericordia. Y en cada palabra su alma se desnudaba. Mientras oraba, sintió que la criatura descendía a las profundidades del mar. El agua golpeaba desde fuera como si estuviese cruzando un reino prohibido.
Jonás imaginó montañas submarinas, abismos interminables, criaturas que jamás habían visto la luz. Era como si Dios le mostrara cuán lejos podía hundirse un hombre cuando huye, y cuán lejos estaba dispuesto él a ir para rescatarlo. El tiempo dejó de existir. No había día ni noche, solo espera, pero en esa espera algo cambió. El corazón de Jonás comenzó a alinearse con el llamado que había rechazado. Comprendió que la misericordia que pedía para sí mismo era la misma que Dios quería extender a Nínive. Y en ese descubrimiento, su alma empezó a renacer como si un fuego apagado volviera a encenderse. Finalmente, sintió un impulso poderoso. El gran pez subía, como si fuera expulsado por una fuerza que no pertenecía al mar. Jonás se aferró a lo poco que podía. La presión cambió, el movimiento se intensificó y de pronto fue arrojado hacia la luz. Cayó sobre la arena húmeda, empapado, exhausto, pero vivo, muy vivo. El mar rugía a lo lejos, pero el viento, suave, parecía pronunciar una orden silenciosa. «Levántate». Jonás se incorporó lentamente, sintiendo la tierra firme bajo sus manos. Estaba solo en aquella costa desconocida, pero algo dentro de él ya no era el mismo. No era el hombre que había huido. No era el profeta dominado por el miedo. Era alguien que había sido quebrado para ser reconstruido. Y mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, comprendió que la voluntad de Dios seguía en pie. Y esta vez, él no huiría. El amanecer sobre Nínive era extraño, ni celebración plena, ni silencio de culpa. Miles despertaban con el peso de un arrepentimiento verdadero, mientras otros aún temblaban por lo cerca que habían estado de la destrucción. Y allí, en una colina a las afueras de la ciudad, Jonás observaba todo con un corazón que ardía más por inconformidad que por gratitud. No comprendía cómo un pueblo tan violento había recibido tanta clemencia. A su lado, la sombra débil de un refugio improvisado apenas lo protegía del sol que crecía sin piedad. Dios había detenido la sentencia. La ciudad no sería destruida, pero Jonás, en vez de alegrarse, se sintió traicionado por aquel desenlace. Para él, la justicia debía haber caído como un fuego implacable. Su misión había sido obedecida, sí, pero el resultado final le sabía a derrota. Y mientras los habitantes celebraban el perdón, él se hundía en una mezcla amarga de orgullo y resentimiento. La misericordia divina le resultaba insoportable cuando era otorgada a quienes consideraba indignos. En ese estado de furia silenciosa, Jonás levantó una súplica que más parecía una acusación. Preguntó a Dios por qué había enviado a un profeta a anunciar una destrucción que nunca ocurriría. Su voz temblaba de frustración. Él conocía el carácter de Dios, lento para la ira, grande en misericordia. Pero conocerlo no significaba aceptarlo. En su interior había una grieta. Quería un Dios justo, según su propio entendimiento, no uno que sanara lo que él deseaba ver castigado. Mientras Jonás reclamaba, Dios hizo crecer una planta frondosa a su lado. Sus hojas grandes y frescas extendieron una sombra perfecta sobre su cabeza. Por primera vez en días, Jonás sintió alivio. El sol dejó de consumirlo y su espíritu, aunque aún en conflicto, se tranquilizó ligeramente. Agradeció la sombra sin comprender que no se trataba de un regalo, sino de una lección profunda que estaba a punto de revelarse. Al día siguiente, cuando el sol apenas tocaba la tierra, un gusano enviado por Dios roía las raíces de la planta. En cuestión de horas, la sombra desapareció como un suspiro. El calor cayó sobre Jonás con la intensidad de un fuego directo del cielo. El profeta, desesperado, clamó por su propia muerte. Su enojo ardía más fuerte que el mismo sol. La pérdida de aquella planta, algo que había disfrutado sin haber trabajado por ello,
expuso la fragilidad de su corazón. Entonces Dios habló. Su voz no era dura, pero sí penetrante, como si cada palabra buscara exponer la verdad más oculta. Le preguntó a Jonás si tenía derecho de enojarse por la planta. El profeta, encerrado en su ira, respondió que sí, incluso hasta la muerte. Pero Dios continuó desnudando la contradicción que Jonás prefería no ver. Si Jonás lloraba por una planta que no había sembrado, ¿cómo no iba Dios a compadecerse de una ciudad llena de seres humanos confundidos, perdidos, atrapados en su propia oscuridad? Hombres, mujeres, niños que no sabían distinguir su izquierda de su derecha. Miles de vidas que al escuchar una advertencia habían decidido volver su rostro hacia la luz. La verdad cayó sobre Jonás como una piedra en aguas profundas. Él había proclamado juicio, pero Dios había proclamado vida. Él quería castigo, pero Dios deseaba restauración. Y en ese choque de voluntades quedó expuesto el orgullo que había guiado sus pasos desde el principio. Jonás no rechazó la misión por miedo solamente, sino porque no aceptaba que Dios fuera tan bueno. El profeta no respondió. El silencio de Jonás fue el cierre de una conversación que no terminó con palabras, sino con la revelación de un corazón humano contrastado ante la inmensidad de la compasión divina. Allí, sobre aquella colina seca, nació una comprensión nueva y dolorosa. La misericordia de Dios no está hecha para merecedores, sino para todos los que deciden volver. Jonás quedó a las afueras de Nínive, observando la ciudad que había predicado con un mensaje que ni él mismo quería pronunciar. El sol ardía sobre su cabeza como un juicio silencioso, y su alma hervía con una mezcla imposible de cansancio, resentimiento y confusión. Había obedecido, pero no había entendido. Había proclamado la advertencia, pero no había aceptado la misericordia que Dios quería derramar sobre un pueblo que él consideraba indigno. Allí, sentado sobre la tierra seca, Jonás descubrió que su verdadera batalla no había sido con el mar, ni con la tormenta, ni con el gran pez. Su verdadero enemigo estaba más cerca, estaba dentro. Intentando encontrar refugio de su propia tormenta interior, Jonás levantó una pequeña choza improvisada. No lo protegía de nada, pero le daba la ilusión de control, de separación, de distancia. Quería mirar la ciudad desde lejos, como quien observa un incendio esperando que la llama regrese a devorarlo todo. No entendía cómo un pueblo tan violento podía recibir compasión divina. No comprendía cómo Dios podía amar a quienes él no podía tolerar. Ese conflicto lo desgarraba. Su sombra interior era más sofocante que el calor del desierto. Dios, sin acusarlo, sin reproches, sin truenos, hizo crecer una planta sobre él. Una hoja grande, vibrante, suave como la mano de una madre sobre la frente de un hijo agotado. Jonás sintió alivio. Una calma inesperada se deslizó por su espalda. Él, que había huido de Dios, ahora era consolado por él. Por un instante, Jonás olvidó su enojo y respiró como quien vuelve al puerto después de un naufragio. Pero esa paz fue breve. Al amanecer siguiente, un gusano, pequeño, silencioso, preciso, secó la planta. La sombra desapareció. El sol regresó y Jonás volvió a caer. Entonces Dios habló, no con reproches, sino con una pregunta que se abrió como un espejo frente al corazón del profeta. «Tienes razón para enojarte por la planta». Jonás respondió con el impulso de una herida abierta. Sí, tenía razón, o al menos creía tenerla. Y fue en ese momento cuando Dios reveló el secreto que Jonás no había querido ver. Él había tenido compasión por una planta que no había cultivado, que no había protegido, que no había hecho crecer. ¿Cómo no tendría Dios compasión por una ciudad llena de hombres, mujeres, ancianos, niños y animales que Él mismo había creado? Jonás
Quebrado por dentro, escuchó la voz que había intentado silenciar. Entendió que la compasión divina no sigue la lógica humana, que la misericordia de Dios no se limita a quienes creemos dignos. Ese día, bajo un sol que quemaba como un juicio, Jonás fue finalmente iluminado, no por la luz del cielo, sino por la luz de la verdad. Nínive fue perdonada, y el profeta, aunque aún dudoso, aún humano, aún imperfecto, comenzó a comprender que Dios no solo quería salvar ciudades, quería transformar corazones, incluso el suyo. Cuando el viaje de Jonás llegó a su último respiro, no fue el mar quien habló, ni el viento, ni la sombra marchita de la planta que lo había protegido por un instante. Fue Dios, no con un trueno que estremeciera los cielos, sino con una pregunta que abrió la tierra interior del profeta. ¿Te parece bien enojarte por lo que no construiste, por lo que no cuidaste, por lo que nunca te perteneció? En ese silencio que siguió, Jonás comprendió que el amor divino no se mide por méritos, sino por misericordia. Y esa revelación lo desarmó más profundamente que la tormenta que una vez lo arrojó al mar. Mientras observaba las murallas de Nínive a lo lejos, comprendió que el verdadero viaje nunca había sido hacia esa ciudad desconocida, sino hacia la desnudez de su propio corazón. Había huido por miedo, había resistido por orgullo, había hablado por obediencia forzada, pero solo ahora comenzaba a entender la ternura paciente de aquel que lo había perseguido no para castigarlo, sino para transformarlo. Jonás vio entonces que Dios no solo salva ciudades, también rescata profetas rotos. Así terminó su historia, no con un héroe triunfante, sino con un hombre que finalmente aceptó ser amado más allá de sus límites. Un hombre que descubrió que la voluntad de Dios no es una carga, sino un llamado a participar en una misericordia demasiado grande para caber en un solo corazón humano. Y mientras el sol descendía sobre la tierra que él había aprendido a ver con nuevos ojos, Jonás comprendió que la respuesta que tanto buscaba no estaba en el destino, sino en el Dios que nunca dejó de ir tras él.